Bueno, parece que ya no se va a conectar más. Buenos días con todos. El tema que vamos a ver hoy es la ley de Ohm. ¿Qué vamos a aprender hoy? Lo que vamos a aprender hoy es a identificar las variables de la ley de Ohm, los conceptos de cada datos que intervienen en la fórmula. Vamos a aprender a calcular la intensidad de corriente, la resistencia, el voltaje también, ¿no? Y también vamos a poder identificar cuándo están en serie las resistencias y cuándo están en paralelo las resistencias y cómo vamos a calcular la resistencia equivalente, tanto cuando están en serie o cuando están en paralelo. Listo, entonces vamos a empezar a proyectar. Me avisan si pueden visualizar la diapositiva. Vamos a abrir la diapositiva. Está cargando. Bueno, en este momento me va a sacar la mascarilla porque no hay gente. Estoy encerrado en una oficina. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces empezamos. ¿Alguien? Hoy veremos la ley de Ohm. ¿Alguien me recuerda lo que vimos la vez pasada, la intensidad de corriente? ¿Alguien me recuerda el concepto de intensidad de corriente? Es la cantidad de corriente o el flujo de los electrones que fluyen por un conductor o un cable. Ya, en cada unidad de tiempo, ¿verdad? Listo, entonces en la ley de Ohm intervienen tres datos principales. ¿Alguien tiene conocimiento qué datos intervienen? A ver, Intensidad. el primero sería la intensidad de la corriente, el Ya, voltaje y la resistencia. así es. Entonces, vamos a ver primero qué es cada dato, ¿no? Los conceptos. Ya. ¿Alguien me ayuda con la lectura del primer párrafo? A ver, ayúdame, Plaza. Ley de Ohm. El gran físico Ohm halló el gran físico Ohm halló que para diversos materiales principales, los metales, la relación entre la tensión y la corriente se mantenía constante. A ese valor constante se le representaría como resistencia, R, del conductor.
Ya, listo. Entonces, lo que me quiere decir ese enunciado es que la resistencia siempre va a ser constante, es una constante, nunca va a variar. Lo que sí va a variar es el voltaje y la intensidad, ¿no? Como vemos aquí la gráfica, tenemos el voltaje versus la corriente. Entonces, el voltaje está en función de la intensidad de corriente y vemos que se forma una recta, ¿no? Esa recta es simplemente la resistencia, ¿no? Es decir, sería R por I, ¿no? Ahí en este instante estamos verificando una función afín, ¿no? Es una recta, en donde la pendiente es la resistencia. Por eso se mantiene constante la resistencia. Es decir, V es igual a R por I. Es una función lineal, ¿no? Entonces podemos ver que aquí dice que tiene una proporción, ¿no? La resistencia, ¿no? Es directamente proporcional. ¿Sí entienden la gráfica? La gráfica me dice que mientras mayor es la intensidad, el voltaje también es mayor. Entonces podemos ver una proporción directa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro? Seguimos. La intensidad de corriente. Esto ya vimos la vez pasada, ¿no? Ayúdeme con la lectura. Díaz, ayúdame con la lectura. Listo. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica, representada con el símbolo o con la letra I, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica, representada por la letra Q, que circula por un circuito en la unidad de tiempo, el cual se representa con la letra T. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I, y su unidad es el amperio, representado por la letra A. Listo, eso vimos la vez pasada, ¿verdad? Estamos recordando el concepto de la intensidad de corriente y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Entonces seguimos con el otro dato. Me ayuda, vamos a ver, ya participó Plaza, ya participó Díaz. Ayúdame Rodríguez, Keila. El primer párrafo, Intensidad. ayúdame. Ya, miren, aquí le voy a corregir, no es intensidad de corriente, ¿no? Es la tensión eléctrica. A lo que les comparta el PDF le cambio, ¿no? Es tensión eléctrica, es decir, voltaje. Ya, ayúdame Ten- cambiándole ese título. Tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Ya, listo. Aquí lo que me dice es que la tensión eléctrica es el trabajo, ¿no? El trabajo por cada unidad de carga para poder mover una partícula de un lado al otro, ¿no? Más luego vamos a ver el gráfico para que ustedes puedan entender mejor. Seguimos con la resistencia eléctrica. Ayúdame, Keila. ¿Me escucha? Resistencia eléctrica
Cuando hablamos de resistencia eléctrica, podemos centrar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que el conductor conduce la corriente, o bien a un elemento de un circuito, una pieza física que forma parte del mismo. En este apartado vamos a estudiar ambos aspectos, teniendo en cuenta además las magnitudes relacionadas con la resistencia. Ya, listo. Entonces, aquí vemos la resistencia eléctrica es la facultad para poder o bien dejar que pase la intensidad de corriente o evitar que pase la intensidad de corriente, ¿verdad? Mientras mayor sea la resistencia, la intensidad de corriente va a tener más dificultad que en pasar. Seguimos. Miren, aquí tenemos un dibujo que nos explica cómo es el funcionamiento. Entonces, vemos aquí al chico que es on. Vamos a ponerle que él es la resistencia. ¿Qué está haciendo la resistencia? Está como evitando que pase la intensidad de corriente. ¿Sí verifican? Y la intensidad de corriente trata de fluir en el conductor eléctrico. ¿Y quién lo empuja? El voltaje. El voltaje, ¿verdad? El voltaje es el trabajo, ¿no? El trabajo en cada unidad de carga, ¿no? Que me facilita, ¿no? De un punto a otro desplazar un electrón sería, ¿no? Entonces, aquí tenemos las tres fórmulas diferentes, ¿no? Tenemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Esa es la primera fórmula. Y esa primera fórmula estaba expresada en el gráfico anterior, el que vimos, ¿no? Que estaba en el plano cartesiano. La segunda fórmula dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Como vemos, tenemos tres fórmulas principales de la ley de Ohm. Ahora vamos a ver las unidades en el sistema internacional. Ayúdame, Parrales, ayúdame con esta tablita a interpretar. Los datos son resistencia, la tensión eléctrica, intensidad eléctrica. Las variables son R, V y I. Unidades, ohmión, voltio, amperio. Ya, entonces tenemos aquí entre paréntesis, ¿no? En las unidades, las letras que resumen la palabra, ¿no? Vamos a usar la letra para representar las unidades, ¿no? En ohmio tenemos aquí la letra griega, ¿no? En voltio la B mayúscula, y amperio la A mayúscula, ¿no? La letra griega es omega, ¿no? Por si acaso. ¿Alguna pregunta hasta allí? Facilito, ¿verdad? Que es sencilla la fórmula. Seguimos. Aquí tenemos un ejercicio de ejemplo, en la cual ya está resuelto, pero igual lo vamos a interpretar. Vamos con Vallejo Pincay. Buenos días, profe. Buenos días. Ayúdame con la lectura del ejercicio número 1. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con la batería con una diferencia de potencia de 30 voltios. Ya, miren.
Aquí tenemos los datos. Como ya saben, todo ejercicio de matemática o de física o química o matemática financiera, ¿no? Utilizamos el modelado matemático. Entonces, primero lo que vamos a hacer es identificar los datos y unidades, ¿no? A ver, entonces aquí tenemos el voltaje, que es igual a 30 voltios, la resistencia, 10 ohmios, y lo que vamos a calcular es la intensidad. Por eso está con signo de interrogación la intensidad, ¿no? Ya tenemos los datos. Desconocemos la intensidad. Miren, en el lado derecho tenemos el gráfico del circuito eléctrico. Como ya sabemos, el circuito eléctrico es un conjunto de elementos, ¿no? En la cual va a circular la corriente. Si ven la flechita en el sentido de las manecillas del reloj, ese es el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, donde está el signo más, tenemos la batería. Este es el signo de una batería, ¿no? ¿Cuánto tiene? 30 voltios. En el lado derecho tenemos la resistencia. Si ven ese que parece zigzag, un poco puntitas. Ya, tenemos la resistencia de 10 ohmios. Y la línea que une la batería con la resistencia, ese es el cable, es el conductor eléctrico. Ese es el conductor eléctrico. Y en ese conductor va a viajar una corriente. Y como vemos una sola resistencia, podemos aplicar directamente la ley de Ohm, ¿no? Tenemos tres datos, la batería, la resistencia y la intensidad de corriente que viaja en el conductor eléctrico. Y podemos aplicar la fórmula, intensidad de corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Y lo que hacemos es reemplazar los datos, ¿no? Voltaje es 30 voltios y resistencia 10 voltios. Perdón, 10 ohmios. Dividimos, 30 para 10 me da 3. ¿3 qué? Amperios, ya sabemos, ¿no? Entonces, antes de hacer este cálculo, tenemos que verificar que todos los datos estén en el sistema internacional. Es decir, las unidades que expresamos anteriormente en la tabla, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Seguimos con el segundo ejercicio. Ayúdame, Plaza, con la lectura. Ejercicio número 2 es: calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y representa una resistencia de 10 ohmios. ¿Ya? Los datos también. Sí, ¿puedes ayudarme a expresar el ejercicio Ok, completo? listo. Tenemos los datos que nos da la orden. En la intensidad tenemos 4 amperios. En la resistencia tenemos 10 ohmios y el voltaje está desconocido, tenemos que encontrarlo. En la gráfica podemos notar que la intensidad de la corriente se encuentra en el centro de la gráfica y marca que son 4 amperios. Del lado derecho de la gráfica tenemos la resistencia, que son 10 ohmios, y del lado izquierdo de la gráfica tenemos el voltaje, que tenemos que hallarlo. Y para hallar el voltaje tenemos que aplicar la fórmula voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces reemplazamos los datos para hallar el voltaje. Entonces tenemos voltaje es igual a resistencia, que resistencia es igual a 10 ohmios, y la intensidad, que es igual a 4 amperios. Como resultado final tenemos que el voltaje es igual a 40 voltios. Muy bien, excelente. Ahora tenemos aquí dos ejercicios propuestos, ¿no?
en la cual ustedes deben resolverlo en su casa, ¿no? Y lo que sí les pido es que los pasen en el portafolio, los ejercicios propuestos y los resueltos también. Es decir, ¿cuántos ejercicios serían? 4, ¿verdad? 4 ejercicios. Y finalizó lo que es la ley de Ohm. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está clarito? No escuché, alguien me dijo algo. Sí, licenciado, está claro. Algo dijo Barzola, no lo escucho. Sí, que está claro. Oh, ya. Ya, entonces, como ya saben lo que es la ley de Ohm, ¿no? Ya saben la fórmula, las unidades, los conceptos de cada datos, el enunciado de la ley de Ohm, ustedes van a realizar los ejercicios propuestos. Y en este momento les voy a compartir las actividades, ¿no? Las actividades que siempre les comparto en el PDF, ¿no? Y les voy a especificar qué tienen que hacer. Este fue un simple intro, ¿no? Ahora les voy a compartir el PDF. Me avisan si pueden visualizar. A ver, vamos acá. Aquí. ¿Pueden visualizar allí? Sí, profesor. Ya, miren, en la diapositiva que les proyecté está todo lo que es la ley de Ohm, ¿no? Ahora, les comparto acá cómo es la ficha, otra ficha pedagógica, ¿no? En la cual está el material pedagógico y las actividades en la cual ustedes van a poder profundizar más el conocimiento, ¿no? Entonces, les voy a explicar la actividad 1. La actividad 1 dice leer el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran al final de la lectura, ¿no? Y aquí está, el texto habla sobre la resistencia eléctrica. ¿Ya? Y aquí tenemos una fórmula que es diferente, ¿verdad? Aquí ya no interviene el voltaje ni la intensidad de corriente, sino que interviene la longitud del conductor, ¿no? La sección del conductor y la resistividad del conductor. Esta resistividad es una constante. Esa ustedes, según el material, van a investigar cuál es la constante, ¿no? Y bueno, como ustedes verán, en su casa utilizan los cables eléctricos y no todos son de la misma longitud, ¿no? Unos son más gruesos, otros son más finos, ¿no? Y según eso se puede calcular la resistencia, ¿no? Aquí está la fórmula. Entonces ustedes van a contestar las preguntas que están aquí a lo último, los 3 puntitos. La siguiente actividad. La siguiente actividad es, bueno, realizar en una hoja y guardar en el portafolio, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Primero deben leer la teoría desde la página 177 hasta la 181 y después realizar las actividades de las páginas especificadas aquí. Y la última actividad, complete la rutina del pensamiento. Eso ya es personal de ustedes, ¿no? Lo que piensa, lo que le interesa y lo que investiga. Y aquí en la parte última hay algunos videos que les van a servir también, ¿no? Para profundizar los conocimientos. Ahora les voy a explicar sobre los circuitos en paralelo, ¿no? Y en serie. Aquí está la resistencia cuando está en serie. Alguien me ayuda con la lectura. Vamos a ver. Ayúdame, Díaz. Ayúdame con la lectura de resistencias en serie. Resistencias en serie. La asociación en serie consiste en la colocación de resistencias seguidas una de otra o dispuestas en fila.
Estas resistencias se encuentran siempre en una misma rama del circuito, por lo que la corriente que pase por cada resistencia será la misma. La resistencia equivalente de una asociación de resistencias en serie será igual a la suma de dichas resistencias. Ya, miren, aquí tenemos en el gráfico una resistencia seguida de otra, ¿no? Aquí en esas resistencias va a viajar la corriente, la intensidad de corriente. Y el valor va a ser constante, es decir, si allí viaja una intensidad de corriente de 4 amperios, ¿cuál sería la intensidad de corriente que hay en la resistencia 1? 4 amperios, ¿verdad? Y la intensidad de corriente en la resistencia 2, ¿cuánto valdría? ¿Alguien dijo algo? ¿Cuánto valdría? Como es constante, valdría lo mismo, ¿no? 4 Lo mismo. amperios. Sí, así es, tiene razón. En la resistencia 3, asimismo, 4 amperios y podrán haber más resistencia y la intensidad de corriente va a ser la misma. Pero, ¿qué pasaría con el voltaje? ¿Será constante o será variable el voltaje? ¿Quién me puede decir qué pasaría con el voltaje de cada resistencia? ¿Será constante o será variable? Acuérdense de la fórmula. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Como vemos, pueden ser diferentes las resistencias. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Será el mismo en cada resistencia o será diferente? Diferente. Así es diferente. Es decir, supongamos que la resistencia 1, la 2 y la 3 son diferentes. Una es de 10 ohmios, la otra es de 20 ohmios, la otra es de 30 ohmios. Por lo tanto, como varían las resistencias, ¿no? El voltaje también varía, porque ya sabemos que la fórmula del voltaje es igual a resistencia por la intensidad de corriente. Por tanto, como varían las resistencias, varían los resultados, ¿no? La intensidad de corriente es la misma, eso sí. Entonces, como resumen, vemos que la intensidad de corriente se mantiene y el voltaje es variable. Y para obtener la resistencia equivalente o la resistencia total, simplemente sumamos las resistencias. Es decir, si hay 4 resistencias, sumamos las 4 resistencias, ¿no? Si hay 5, las sumamos las 5 de manera algebraica, ¿verdad? Entonces, ese es el resumen cuando está en serie la resistencia. Ahora vamos a ver qué pasa cuando están en paralelo. Ahí está. Vamos, ayúdame con la lectura. Ayúdame. Keila Rodríguez, ayúdame. Rodríguez, ¿sí? Resistencias en el paralelo. Una asociación de resistencias se encontrará en el paralelo cuando los extremos de un lado y del otro de todas las resistencias estén conectados entre sí, a un mismo punto. Con esta disposición vamos a tener una corriente total en el circuito igual a la suma de las corrientes que atraviesan cada una de las resistencias. Ya, miren, aquí vemos que están en paralelo las resistencias, ya no están en serie, ya no están una seguida de otra, ¿verdad? Si ven que la resistencia 1, la 2, ¿no? La R sub N comparten el mismo nodo. Si ven el pequeño circulito en la izquierda y en la derecha, ya. Esos son los nodos y de esos nodos se conectan las resistencias, es decir, resistencia 1 se conecta al mismo nodo de la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, están en paralelo.
Ahora, para calcular la resistencia equivalente, ya no podemos sumar normalmente, algebraicamente, ¿no? Aquí ya tenemos una fórmula, ¿ves? Mira, ¿ves? Dice, la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias. ¿Sí ven? Esta 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para poder obtener la resistencia equivalente debes aplicar esta fórmula, ¿no? Ya no es igual cuando estaban en serie que se la sumaba normalmente, ¿no? Y al obtener, ¿no? En el lado izquierdo, bueno, en el lado derecho, todo ya resuelto, yo simplemente lo que hago es invertir la fracción. Y de esa manera ya tengo la resistencia equivalente. Y aquí también podemos notar de que ya la intensidad de corriente ya no es la misma. Ya no es la misma, varía. Entonces, como la intensidad de corriente varía, el voltaje en cambio se mantiene. Es lo contrario cuando estaban en serie, ¿no? Eso anoten, ¿no? Que el voltaje se mantiene, pero la intensidad ya es diferente para cada resistencia. Y aquí tenemos también otra fórmula, ¿ves? Abajo tenemos otra fórmula que podemos calcular la resistencia equivalente, pero siempre y cuando simplemente hayan dos resistencias, nada más. En cambio, si hay más de dos, ya podemos aplicar la primera fórmula. Entonces, hasta allí nos quedamos, ¿no? Porque ya se cumplió el tiempo. Ustedes van a leer toda la teoría que les he anexado aquí en el PDF, ¿no? Aquí están las páginas de los libros, del libro, perdón. Todas las páginas que especifica el PDF, ¿no? Para que no estén buscando en el libro. Miren, aquí está la teoría de la ley de Ohm, de circuito eléctrico, cuando está en serie, en paralelo. Característica de la resistencia, asociación de resistencia, ¿no? Y aquí están los ejercicios planteados. Ya, entonces, hasta allí nos quedamos. Yo en el PDF les voy a compartir el material, ¿no? En el grupo, perdón, en el grupo. En el grupo les comparto el material, tanto la diapositiva como el material didáctico. Listo, entonces, ¿alguna observación, alguna pregunta? Plaza, Díaz, Rodríguez. No, profesor, todo está claro. Listo, entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? En el grupo les compartiré el material y que tengan un excelente día. Listo, profesor, gracias. Gracias a ustedes por conectarse. Hasta luego. Gracias, profe. De nada. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase.